De la innovación social nos vamos a las finanzas, un ámbito sumamente amplio y útil en todo su espectro. Está con nosotros el profesor Carlos Ruiz de Gamboa. Carlos estuvo vinculado por más de 25 años a JP Morgan, ocupando cargos con responsabilidad regional en Latinoamérica, en las áreas de Debt Capital Markets y Derivatives, tanto en Estados Unidos como en la representación del grupo a nivel local. En el último año, además de sus responsabilidades regionales como Managing Director, se desempeñó como gerente general de la corredora de bolsa de JP Morgan Chile. Carlos es licenciado en Economía y cuenta con un posgrado en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el área académica, ejerce como director del Centro de Innovación Financiera de la Escuela de Negocios y además es miembro de los directores de Corbanca AGF y Corbanca Asesorías Financieras. Tengo con ustedes a Carlos, que les va a contar de dónde se pueden desarrollar en el área financiera. Bueno, gracias por la invitación. No traje nada tecnológico, simplemente les voy a hablar un poco de lo que he hecho en los últimos años, que son bastantes. Y creo que tengo la suerte de tener dos hijos que tienen la edad de ustedes, así que entiendo más o menos bien el proceso y la etapa que están viviendo. La mala suerte que tienen ellos, que son mis hijos, yo soy medio exigente, así que están medio sonados, digamos. Pero bueno, dos cosas. Todos los que están acá están estudiando administración y están pensando en a lo mejor tomar la decisión de irse por economía o administración. ¿Es correcto eso? ¿A quién le gusta más administración? Está bien balanceado, digamos. Bueno, una mala noticia. Yo soy economista y tengo un posgrado en administración, así que tengo las dos cosas. ¿Cuál es la gracia que tiene eso, en mi opinión, para finanzas, que es bien específico y es lo que he dedicado mi vida en el tema? Es que me parece hoy día, con la comunicación, con los mercados, con la interrelación que hay en todo esto, industria, etcétera, es imposible ser un buen financiero sin saber de economía y sin saber de finanzas. Por lo tanto, un economista puede ser muy buen economista, pero a lo mejor no va a ser muy buen administrador. Y un administrador no va a ser muy buen economista porque va a necesitar la herramienta de economía. Entonces, el ideal de los mundos, evidentemente, es poder contar con las dos herramientas de tal forma de poder entender la dinámica de los mercados actuales, ya que efectivamente están extremadamente entrelazados, están muy conectados, los mundos están muy conectados, los mercados en el mundo están todos conectados. Lo que pasa hoy día en Alemania impacta en Chile. Me imagino que usted lee la prensa todos los días, me imagino que saben lo que está pasando con la empresa Volkswagen, cuál es el impacto que puede tener en el mundo, en la empresa, en la industria automotriz, en los mercados de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es bien interesante la decisión, economía o administración, administración o economía. Creo que al final del día, y aquí me voy a saltar ahora un poco después de 25 años de trabajo en una institución como JP Morgan en el mundo, la verdad, tampoco es tan importante si es economía o es administración. Curiosamente, pero me van a preguntar ¿y cómo? Bueno, dos historias. Yo trabajé, antes de volver a Chile, estuve 10 años trabajando en Nueva York y tenía un grupo grande y dentro de ese grupo grande tenía 5 personas que no tenían, que su background no era ni administración ni economía. Había una persona que era historiadora, había una que había estudiado historia, digamos, había una persona que había estudiado idioma, había una persona que había estudiado psicología y habían 2 personas más que no me recuerdo exactamente lo que eran, pero no tenían nada que ver en realidad con ni finanzas ni economía. Lo que sí hacían muy bien estas 2 personas era que estaban muy preocupadas de aprender, muy preocupadas de entender lo que está pasando en el resto del mundo, ya sea economía, ya sea finanzas o a lo mejor lo que ellos habían estudiado. Entonces es bien interesante pensar de que el mundo no es ni economía ni es administración de empresas, el mundo es mucho más que eso. La mala noticia para ustedes es que ustedes están en segundo año, les quedan 3 años, no les queda 3 años, les queda el resto de la vida. Entonces, es bien importante
que ustedes piensen de que en definitiva, o si es economía o es administración, cualquiera de las dos cosas, y aquí voy a abrir un paréntesis y les voy a dar un tip, cualquiera de las dos cosas que hagan, háganlo con pasión. Si realmente lo que hagan, que les guste. Puede ser un economista terminado en marketing, puede ser un administrador terminado haciendo economía, pero que lo hagan porque les guste realmente. Si no les gusta realmente, lo van a pasar pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque yo creo que el éxito de las personas está muy relacionado con el tiempo que ustedes le van a dedicar a las cosas. Y dedicarle mucho tiempo a las cosas en cosas que no les gustan es realmente pasarlo mal. Es la verdad. Cuando ustedes van a una clase y son una clase, no sé, de 4 horas y el profesor les da mucha lata, ojalá no sea yo, es una lata realmente, es un desagrado. Bueno, imagínense tener que trabajar y vivir siempre pasándolo mal. No tiene sentido. Por lo tanto, independiente de la economía, independiente de la área comercial, ingeniería, marketing, innovación, hay una cantidad de temas enormes que en definitiva lo que les va a dar la herramienta a la universidad es simplemente para tener un criterio formado y poder ustedes tomar la decisión más en detalle más adelante. Hoy día no tienen por qué tomar una decisión final. Hoy día ustedes están en un proceso de absorción, de entender las cosas, de entender la materia, y les va a gustar una más que otro, perfecto, pero eso no significa, digamos, que van a estar amarrados toda la vida con eso, digamos. Así es que tengan en mente eso. Las finanzas propiamente tal hoy día es un campo, y les hablaba de pasión, que todavía a mí me sorprenden y me encanta y me fascina. Yo soy de las personas que por mi estructura me levanto muy temprano, porque siempre me levanté muy temprano en Estados Unidos, y lo primero que hago es que pongo un canal de televisión, a pesar de que mi señora me reta, pongo la televisión, un canal donde está pasando la noticia en el mundo financiera para enterarme de lo que está pasando. Es mi formación, mi malformación puede ser, pero es lo que me ha tocado, digamos. Entonces uno se va realmente involucrando muchísimo. La gracia de la finanza, la gracia de trabajar en un banco quizás, porque efectivamente si hay algunas instituciones que logran utilizar las finanzas en el sentido amplio de la palabra, son los bancos, y son las distintas áreas de los bancos porque te permiten entender o tener que entender las distintas industrias, los distintos productos, los distintos, mercados que asocian industria, empresa y productos. Por lo tanto, es efectivamente finanzas, en mi opinión, hoy día algo que es bien global, bien interesante, requiere a lo mejor un poco más de tiempo, requiere a lo mejor un poco más de estudio, porque hay ciertas cosas que son un poco más técnicas que otras, pero también tiene otra parte que es re importante, digamos, en la finanza, y es la que estamos viviendo en el mercado actual, tanto en Chile como en el extranjero. Hablé de Volkswagen y la situación ética que tiene esa compañía, y lo que más se cuestiona hoy día en el mundo, ¿verdad?, es la ética dentro de los negocios, que es otro tema importantísimo hoy día y que generalmente se aplica a los sectores, digamos, financieros principalmente, y después al resto de la industria, digamos. Bueno, en la finanza, en administración, hay que entender también estas dinámicas de ética de las empresas que son sumamente importantes en el mundo actual. Por lo tanto, lo interesante es que tienen 2 carreras que son maravillosas, 2 carreras que en el fondo les va a servir para graduarse y salir con un título, lo que no significa, y les repito, que van a estar esclavos de esas materias, van a ver muchas más cosas. Lo ideal y la gracia de la economía es que te permite entender el funcionamiento macro, la gracia de la ingeniería comercial te permite entender un poco más lo micro y las empresas, por lo tanto son bastante complementarias las 2 cosas. Pero, de nuevo, no significa que eso es lo que van a hacer solamente, digamos. Así es que nos quedamos para preguntas y respuestas. Feliz de poder compartir algunos casos bien específicos y concretos de cómo, desde el punto de vista de la finanza, porque la otra típica imagen que tiene la gente es que finanza es simplemente para ganar plata, y eso es lo que yo quiero hacer, y eso es lo que quiero trabajar porque voy a ganar mucha plata. En realidad hay ciertas cosas que son más que la plata, digamos. Uno desde las finanzas puede aportar de distintas maneras a la sociedad, puede aportar de distintas maneras a los mercados, y quizás la más importante, en mi opinión, y lo que me ha tocado a mí ver, es efectivamente cómo a través de las finanzas se ha hecho una innovación enorme desde el punto de vista financiero, que ha ayudado muchísimo a las empresas y a las compañías a desarrollarse y a extenderse en el mundo entero. Así que los dejo con eso, y ojalá que podamos
dialogar un poco más y estar abierto a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Gracias. Bueno, ahora quiero dejar con ustedes a Daniela Bertoglia. Ella es relacionadora pública de la Universidad del Pacífico, magíster en comunicación estratégica en la Universidad del Pacífico y es licenciada en comunicación social. Fue gerente de comunicaciones para la región de Iberoamérica para el Grupo Tata y gerente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Natura Chile, en donde se desempeñó por 7 años. Actualmente está emprendiendo nuevos desafíos en el ámbito de la sustentabilidad. Daniela, un aplauso, por favor. Súper. ¿Verdad que tengo? Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días. La verdad es que hoy día quería contarles un poco de mi historia. No soy exalumna, como ven, vengo de las relaciones públicas y se preguntarán, ¿qué hace esta persona en sustentabilidad? ¿Cómo llegó ahí? Entonces, lo que hoy día les quiero contar es un poco cómo llegué al mundo de la sustentabilidad, con qué desafíos me encontré y cuál es mi percepción del futuro de esta mirada que yo siento que no hay vuelta atrás. Yo cuando salí de la universidad tenía súper claro que me gustaban las comunicaciones, más linkeado al área de marketing, a vender la empresa, hacer los eventos, las relaciones públicas, toda la parte externa de comunicaciones de una empresa, que es sin duda una parte súper entretenida. Y en ese camino partí construyendo mi carrera laboral hasta que llegué a la gerencia regional del Grupo Tata a hacerme cargo de asuntos públicos, que ya no era solamente la prensa, no era solamente la parte entretenida, sino que también era la relación con gobierno, con las cámaras, con los conflictos que tenía la empresa con distintos actores. Y me empezó a tocar a ver lo lindo y lo malo, o lo lindo y lo feo que tiene dentro de una organización. Ya no era solamente las fotos ni los eventos, sino que también lidiar, por ejemplo, con problemas sindicales, participar, por ejemplo, en negociaciones con clientes que eran una relación difícil. Y me fui metiendo en la parte de comunicaciones estratégicas ya desde un punto de vista más desde el negocio, desde la estrategia de negocio, desde cómo las comunicaciones podían aportar a la empresa a desarrollarse mejor con cada uno de sus públicos de interés. Y ahí en el Grupo Tata estuve alrededor de casi 4 años. Me tocó abrir la marca en 13 países de Latinoamérica y decidí dar un cambio en mi carrera, un poco porque ya había tocado techo, estaba un poco, mis miras de crecimiento ya eran en la India, yo no tenía ganas de ir a India a vivir, y entré a Natura. Y cuando entré a Natura hace 7 años atrás, yo dije, ¿qué es esto? Es una secta. O sea, ¿qué es Natura? Yo juraba que estaba postulando L'Oréal, porque era a través de un headhunter. Natura no se conocía, era una marca, yo nunca en mi vida había probado un producto, y cuando me tocó la entrevista con la gerente de recursos humanos, yo dije, chuta, en verdad parece que la estoy embarrando. Y bueno, seguí avanzando en el proceso un poco como bien, con mucha incertidumbre. Y el proceso final de selección era un caso de estudio, donde uno tenía que hacer toda una estrategia de comunicaciones para la empresa. Y ahí me puse a investigar la página web y empecé a darme cuenta que era una empresa líder, referente en sustentabilidad en Brasil. En esa época Natura estaba recién partiendo en Chile, entonces era muy poco conocida. Y la invitación fue a crear la marca en Chile, a ver toda la parte de relaciones públicas, comunicaciones estratégicas, los líderes de opinión, la parte linda. Entonces dije, cosmética, mujer, un rubro que me encanta, maravilloso. Y acepté el desafío. Y durante los primeros 2 años fue súper entretenido, porque justamente me dediqué a esa parte como la parte más glamurosa de las comunicaciones. Sin embargo, después de 2 años en Natura, me empezaron a pedir proyectos de RSE, de responsabilidad social empresarial, apoyar una escuela, como de pequeños proyectos que ya se empezaron a vincular más con la comunidad, con las diferentes partes de la organización. Y la verdad, no sé en qué minuto fue que me dijeron, ya, necesitamos crear la gerencia de sustentabilidad, necesitamos que tú te hagas cargo de todas las relaciones institucionales
y que empecemos a generar valor de una manera súper fuerte en el país. Queremos vincularnos, queremos generar valor para la sociedad, queremos mitigar nuestro impacto, etcétera, etcétera. Y así fue como hace alrededor de 5 años atrás creamos la gerencia de sustentabilidad. Y desde esa experiencia me gustaría contarles qué es lo que se hace en una gerencia de sustentabilidad. Porque lo primero que quisiera hacer es desmitificar el mito de que el área de sustentabilidad es como una especie de ONG dentro de la empresa, donde se gasta la plata que la empresa le sobra para vender la imagen de que la empresa está comprometida con la sociedad. Y la verdad es que la realidad está muy distante de eso. Lo que hace una gerencia de sustentabilidad o un departamento es justamente trabajar de codo a codo con cada una de las gerencias para crear valor desde la estrategia del negocio. ¿Qué significa eso? A mí me parece súper interesante la mirada que han traído los otros expositores, porque justamente en el área de sustentabilidad no trabajamos solamente con el proyecto de educación o con un determinado proyecto social, sino que justamente tenemos que sentarnos con el gerente de finanzas, empezar a ver con el gerente de marketing, con el gerente de producción, con el gerente de logística, y empezar a ver toda la trazabilidad del producto, qué impactos socioambientales se genera en toda la línea, en toda la cadena de valor del negocio. Cuando hablamos de cadena de valor, voy a poner el ejemplo de una crema castaña. Esa crema tiene insumos que son la castaña, se desarrolla en la Amazonía, que hay familias que cosechan esa castaña, que la trasladan a la natura, que se procesa, se produce, se desarrolla, se vende. Una vez que se vende, el cliente lo usa y después lo tira a la basura, ¿no es cierto? En cada una de esas etapas hay impactos económicos, ambientales y sociales. Lo que nosotros buscamos desde esta área es justamente tener una mirada muy sistémica del negocio para poder generar mayor valor económico, ambiental y social para todos los públicos de interés con los cuales la empresa se vincula. Entonces, estamos hablando desde los colaboradores, o sea, las personas que trabajan dentro de Natura o dentro de una determinada organización, o de los proveedores, de las comunidades, de los accionistas. Porque ustedes dirán qué tienen que ver los accionistas. Y sin duda, cada vez las exigencias hacia las empresas están siendo mayores. El caso de Volkswagen es impresionante. O sea, los impactos que este caso trae no es solamente en lo económico, en el valor de las acciones, es en la credibilidad de la marca, es en la reputación, es en el clima interno de los trabajadores que trabajan dentro de esa empresa. O sea, impacta de una manera muy sistémica, no solo en las variables tradicionales. ¿Y cuáles son las buenas? Bueno, las buenas noticias que yo tengo para ustedes es que cuando yo empecé a trabajar en sustentabilidad no tenía idea qué hacer. O sea, de verdad que las primeras reuniones con mi jefe era, ¿qué hago? ¿De verdad qué hago? ¿Qué es un gerente de sustentabilidad? Que es muy distinto a un gerente de marketing, a un gerente de finanzas, a un gerente de administración, que más o menos se entiende qué es lo que tiene que hacer. Un gerente de sustentabilidad no tenía idea. Entonces yo decía, ¿qué hago? Y la verdad es que fuimos construyendo la posición en el camino. Y hoy día la verdad es que yo me siento súper gratificada de haber tenido esa experiencia y de contarles que es un área que es completamente transversal. O sea, desde la sustentabilidad se puede trabajar en una ONG, en gobierno, en una empresa, en una multinacional, en una pyme o en una empresa familiar. Segundo, es un tema que está en auge. O sea, cada vez van a ser mayores los requerimientos hacia las empresas en términos de transparencia, de actuación ética. Es un cambio que es irreversible. O sea, cada vez más la población tiene mayores exigencias y demandas. Y eso, bueno, lo estamos viendo todos los días en los diarios, o sea, tanto en Chile, con todos los casos que han habido de público, como a nivel internacional. Por lo tanto, desde ahí yo creo que es un cambio que no tiene retroceso. Ahora, pensando aún más en el futuro, yo ya revisaba datos sobre innovación y sobre las últimas tendencias mundiales, y hoy día estamos hablando de un tema que hace 10 años no se hablaba. O sea, sustentabilidad es un término, es algo que se está construyendo.
que si bien hay bibliografía, es muy reciente, por lo tanto está en construcción. Y la invitación es que sean parte de esa construcción, porque efectivamente yo siento que las generaciones futuras tienen un rol fundamental en una construcción de futuro que se hace cargo de las necesidades de nuestro país y que esas necesidades pueden ser resueltas desde la empresa, desde una ONG o desde diferentes lugares. Ahora, yo me quedé con uno de los puntos que mencionaban, que era sobre las problemáticas sociales. Yo creo que ahí también hay un cambio de paradigma de entender que la empresa tenía este rol donde la única rendición de cuentas que tenía que hacer era hacia los accionistas y generar utilidades. Y hoy día ese cambio de mirada está siendo cada vez más fuerte. Y vamos a ver que las empresas que van a ser exitosas y que van a ser rentables y que van a ser exitosas en el futuro van a ser aquellas que entiendan y que estén alineadas con los desafíos de nuestra época, que tiene que ver con agua, que tiene que ver con carbono, que tiene que ver con el acceso a la población, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que las oportunidades son infinitas. Es un campo donde todavía hay mucho por hacer, hay pocos profesionales con los conocimientos que se requieren, así que desde ahí invitarlos. Yo, la última experiencia que quería compartir es, a mí hace como 2 años atrás me tocó agrandar el equipo. Y empecé a levantar currículums a través de un headhunter y con el Departamento de Recursos Humanos, y definiendo el perfil de quién necesitábamos. Y yo necesitaba a alguien que supiera de sustentabilidad. Entonces el headhunter lo primero que me dice, ya, te voy a traer un ingeniero químico o ambiental. Y empecé a entrevistar a ingenieros ambientales y no me entendían cuando yo les hablaba de ética, por ejemplo, o de transparencia de reportes de sustentabilidad. Ellos entendían de los números. Después entrevisté a una periodista, que dije, bueno, un periodista, relacionadora pública, me va a entender, va a tenerme, mira, pues la periodista solamente quería comunicar lo que la empresa hacía, pero si yo le hablaba de la estrategia, de ir a ver indicadores de carbono con el área de logística en el traslado de los productos de Brasil a Chile, ya quedábamos, no me servía. Entonces, desde ahí yo comparto mucho la mirada que la elección que ustedes tomen no es tan trascendental en la medida de querer aprender, de tener pasión, de hacer las cosas con convicción, con un propósito que sea genuino y que efectivamente el aprendizaje no para acá, ni en 3 años más, sino que la capacidad de ustedes de ser alumnos con una mirada sistémica, yo creo que es lo que les va a dar valor en el futuro para desempeñarse como grandes profesionales. Y esa es un poco de la experiencia que yo quería compartir con ustedes. Yo soy relacionadora pública, o sea, no saben los cabezazos que me di cuando tuve que empezar a trabajar con términos, por ejemplo, de carbono, que eran puras ecuaciones y tenía que ver cómo disminuíamos en el fondo el peso de la flota marítima versus terrestre. Y yo decía, yo de verdad me da cabezazos por la parte matemática. Entonces, la vida profesional les va a ir presentando muchos desafíos que uno ni siquiera se imagina que va a tener. O sea, yo dije, con relaciones públicas, comunicaciones, eventos, prensa, esa es mi vida. Y ahora yo me veo revisando balances financieros que no tienen nada que ver con lo que estudié. Entonces, bueno, esa es la invitación. La sustentabilidad es un término que llegó para quedarse, que hay todo por hacer, que se necesita gente con una nueva mirada que comparta este paradigma, porque hacia allá van las empresas y hacia allá va la sociedad. Muchas gracias.